Hola, queridos amigos. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. Desde el primer aliento hasta el momento en que reconoces tu propósito divino, te invitamos a explorar la increíble jornada de los elegidos. Descubramos cómo cada uno de nosotros ha sido seleccionado para una misión especial y cómo eso se refleja en nuestras vidas. ¿Estás listo para entender cómo tu historia está conectada con un plan superior que puede transformar tu visión del mundo? Sigue viendo. Y me encantaría saber si alguna vez has sentido que sigues un propósito mayor en tu vida. Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Además, cuéntame desde dónde estás viendo este video para que podamos conectarnos aún más. Desde el momento en que diste tu primer respiro, una fuerza invisible ya estaba en movimiento. Fuiste elegido por algo mucho más grande que la comprensión humana, apartado desde el principio. No importa cómo fue tu nacimiento o dónde llegaste al mundo, tu existencia tiene un propósito divino trazado mucho antes de que abrieras los ojos a esta realidad. Muchas personas creen que la vida comienza con el nacimiento, pero los elegidos saben que la jornada espiritual empieza mucho antes. Tu alma fue cuidadosamente preparada para estar aquí, viviendo exactamente lo que estás viviendo. Créelo, nada es casualidad. Cada detalle, desde el lugar donde naciste hasta las primeras palabras que escuchaste, forma parte de un plan mucho más grande. Has sido escogido por Dios, y desde tu primer suspiro ya estabas destinado a seguir un camino único. Esta es una verdad que muchos nunca llegan a entender, pero los elegidos siempre sienten que algo es diferente. Hay una inquietud en tu interior, una sensación de que tu vida tiene un significado profundo. Desde el momento en que tus pulmones se llenaron de aire por primera vez, llevabas contigo una marca espiritual que no puede ser ignorada. Ese llamado es lo que te hace cuestionar, buscar y sentirte diferente, incluso cuando los demás no logran entender por qué. Tal vez no hayas sido consciente de esto desde el principio, pero todo lo que has enfrentado hasta ahora ha sido una preparación para algo mayor. Desde tu nacimiento, una energía sagrada ha guiado cada uno de tus pasos, protegiéndote y preparándote para el momento en que finalmente despertarías a tu verdadera misión. Y ese momento está cada vez más cerca. Cada respiración tuya está conectada a un propósito. Puede que hayas sido llamado desde el vientre de tu madre, elegido para una vida que va mucho más allá de las expectativas comunes. Con cada latido de tu corazón, te acercas más a tu destino divino. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras ahora. Tu espíritu reconoce que este mensaje habla directamente a tu esencia. Sin embargo, el camino de los elegidos nunca es fácil, y por eso es importante que entiendas que desde tu primer aliento, tu vida ya ha sido marcada, no como castigos, sino como formas de prepararte para tu verdadera misión. Cada dificultad, cada momento en que te sentiste perdido o sin dirección, formaba parte del plan. Las batallas que enfrentaste desde el principio son como piedras preciosas que pulen tu alma, haciéndote más fuerte, más sabio y más cerca del propósito por el que fuiste enviado a este mundo. Has sido llamado, y ese llamado ha estado contigo desde el momento en que naciste. Ahora estás comenzando a recordar quién eres realmente, el poder que siempre ha estado dentro de ti. Y este es solo el comienzo de tu viaje. Desde muy temprano, empezaste a sentir que eras diferente. Quizás era algo que no podías explicar, pero la sensación estaba ahí, presente en cada momento de tu infancia. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, sin grandes preguntas, tú tenías una sensibilidad inusual. Veías el mundo de una manera distinta. Había una profundidad en tus pensamientos y emociones que a veces te aislaba de los demás. Esto no fue casualidad. Los elegidos son tocados por lo espiritual desde los primeros años de vida.
¿Recuerdas esos momentos de soledad en los que parecía que nadie a tu alrededor te entendía? Eso sucedía porque, sin saberlo, ya estabas en sintonía con una energía mucho mayor. Quizás no sabías cómo expresarlo en palabras en aquel entonces, pero tu espíritu ya sabía que tenías una misión especial. Esa sensación de no encajar completamente en tu entorno, de buscar respuestas que nadie más parecía interesarse por encontrar, fue el primer signo del llamado que latía dentro de ti. Los elegidos, desde la infancia, poseen una conexión con lo invisible. Mientras los demás seguían los caminos normales de la vida, tú tenías una curiosidad que iba más allá de lo superficial. Quizás pasabas horas en silencio observando el mundo, reflexionando sobre cosas que parecían no tener explicación. Y en esos momentos no estabas solo. Aunque no podías verlo, una presencia espiritual te acompañaba, guiándote y protegiéndote, preparando tu alma para los desafíos que vendrían. Tal vez recuerdes situaciones en las que sentiste una fuerza invisible dirigiéndote, alejándote de peligros o poniéndote en situaciones que parecían improbables. Y al mirar hacia atrás, te das cuenta de que todo tenía un propósito. Nada de lo que has visto ha sido en vano. Cada evento, cada persona que cruzó tu camino, formaba parte de una preparación espiritual. Era como si el universo te estuviera moldeando para algo más grande, algo que en tu infancia aún no comprendías completamente, pero que poco a poco empezó a revelarse. Muchos elegidos relatan que, en su niñez, tuvieron experiencias que otros considerarían extrañas o sobrenaturales. Tal vez soñaste con cosas que parecían imposibles o tuviste la sensación de saber algo antes de que ocurriera. Estas pequeñas manifestaciones son comunes entre los elegidos, porque desde una edad temprana, tu alma ya está en sintonía con lo divino. No importa si en aquel momento nadie te creía, o si preferiste guardar esas experiencias para ti mismo. Lo importante es que todo eso formaba parte de tu despertar espiritual. En esos momentos en que te sentías diferente, cuando parecía que el mundo a tu alrededor no tenía sentido, era el universo llamándote a reconocer tu verdadera naturaleza. Quizás intentaste encajar, ser como los demás, pero algo dentro de ti siempre se resistía. Este es el destino de los elegidos, no seguir el camino común, sino trazar una trayectoria única, y desde la niñez esos signos ya estaban presentes, indicándote que había algo especial reservado para ti. Los elegidos son, desde temprano, protegidos por una fuerza mayor. Tal vez no recuerdes todos los detalles, pero si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que hubo momentos en que algo fuera de lo común sucedió para protegerte. Puede haber sido un accidente evitado, una palabra de consuelo de alguien inesperado, o incluso esa sensación inexplicable de paz en medio del caos. Estos son señales de la presencia divina que te acompaña desde la infancia, moldeando tu camino y preparándote para la misión que estaba por venir. Ahora, al mirar hacia atrás, puedes comenzar a entender que todos esos signos fueron parte de tu entrenamiento espiritual. Incluso sin saberlo, estabas siendo preparado desde una edad temprana para el papel que desempeñarías como elegido. Cada emoción, cada sensación de aislamiento, cada pregunta sin respuesta, formaba parte de algo más grande. Y ese algo más grande es tu misión divina, que empezó a dibujarse mucho antes de que fueras consciente de ello. Llega un momento en la vida de todo elegido en el que el peso de esta travesía comienza a manifestarse con más fuerza. Para muchos, esto sucede en la adolescencia, una etapa llena de preguntas, cambios y, sobre todo, confusión. Es cuando esa sensación de ser diferente, que en la niñez ya era perceptible de manera sutil, se convierte en una realidad que ya no puedes ignorar. La lucha interna comienza, y los elegidos sienten esto con una intensidad mayor que la mayoría de las personas.
Tal vez recuerdes momentos en que mirabas a tu alrededor y sentías que no pertenecías a ningún lugar. Los demás adolescentes parecían tan seguros de sus caminos, mientras tú te debatías con profundas dudas y preguntas que nadie lograba responder. Surgían inseguridades, pero al mismo tiempo, algo dentro de ti sabía que estas dudas eran un reflejo del llamado espiritual que, hasta entonces, no comprendías completamente. Este es el peso de ser elegido. Saber, en el fondo, que tu vida no sería como la de los demás. Mientras tus amigos se preocupaban por cosas superficiales, tú te encontrabas sumergido en pensamientos sobre el sentido de la vida, tu lugar en el mundo, y porque parecías estar en una travesía completamente diferente. Las expectativas que el mundo imponía no parecían encajar con lo que sentías en tu interior. Había una lucha constante entre intentar adaptarte a las normas sociales y esa fuerza invisible que te empujaba lejos de ellas. Te sentías incomprendido, tal vez un poco perdido. Pero esa lucha interna era necesaria. Era la forma en que el universo te preparaba, te hacía cuestionar para que algún día pudieras encontrar las respuestas. Los elegidos pasan por pruebas intensas durante la adolescencia, pues es en este momento cuando el despertar comienza a intensificarse. Las dudas se multiplican y las emociones parecen estar siempre a flor de piel. No es raro que muchos elegidos enfrenten sentimientos de soledad, aislamiento o incluso inadecuación. Esto no sucede por casualidad. Esas batallas internas son parte del proceso de crecimiento espiritual. Es como si tu alma estuviera siendo refinada, purificada, para que poco a poco pudieras alinearte con tu propósito divino. Como si eso no fuera suficiente, muchos elegidos sienten que, mientras luchan internamente, también comienzan a atraer desafíos externos. La vida parece volverse más difícil, las situaciones más complicadas y las relaciones más desafiantes. Esto es común para aquellos que han sido separados para una misión mayor. Las pruebas que surgen en la adolescencia son como un test, una forma de prepararte para las responsabilidades que están por venir. El universo nunca pone en tu vida algo que no seas capaz de superar, aunque en ese momento puede ser difícil entenderlo. La presión de ser diferente, de cargar algo tan grandioso dentro de ti, puede parecer demasiado pesada. Tal vez durante esta fase sentiste que las puertas se cerraban o que las cosas simplemente no te salían bien de la misma manera que le sucedía a los demás. Pero esa sensación de que el mundo estaba en tu contra era, en realidad, una señal de que el camino que el universo te había preparado era único. No fuiste llamado para seguir a la multitud, no fuiste llamado para vivir una vida común. Y esta es una verdad difícil de aceptar, especialmente cuando aún estás tratando de descubrir quién eres realmente. Mientras tus amigos se divertían, salían de fiesta o seguían los caminos que la sociedad esperaba de ellos, tú sentías una inquietud. Tal vez intentaste forzarte a encajar, a actuar como los demás, pero en el fondo siempre había esa voz silenciosa que decía, «Esto no es para ti». Cuanto más intentabas ignorarla, más presente se volvía, recordándote que tu misión era otra. La lucha interna de los elegidos durante la adolescencia es intensa, pero tiene un propósito. Cada momento de duda, cada conflicto interno, cada lágrima que derramaste, todo fue parte de un proceso mayor. El universo te estaba moldeando, preparándote para lo que estaba por venir. Esa sensación de no pertenecer, de estar perdido, era tu alma ajustándose al verdadero camino que debías seguir. Y aunque en aquel momento no lo comprendieras, esa lucha interna fue el comienzo de tu despertar. Era como si el universo te llamara cada vez más fuerte, para que reconocieras lo que siempre habías sido, un elegido. Incluso si intentaste huir de esta verdad, ella seguía persiguiéndote. Y aunque esta fase haya sido dolorosa, fue esencial para que, más adelante,
pudieras comenzar a abrazar tu verdadera identidad. La transición a la vida adulta es un punto crucial para los elegidos. Después de una adolescencia marcada por dudas y conflictos internos, llega un momento en el que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Poco a poco, lo que antes parecía una mezcla de confusión e incertidumbre comienza a tener sentido. Y empiezas a darte cuenta de que las experiencias que viviste hasta aquí tenían un propósito mucho mayor del que podías imaginar. El despertar en esta fase de la vida es como un rayo que ilumina la oscuridad. De repente, todo se aclara. Comienzas a darte cuenta de que no fue solo la vida la que te moldeó, sino una fuerza invisible, una presencia espiritual que ha estado contigo desde el principio. Es en ese momento cuando muchos elegidos sienten el llamado hacia algo más elevado, algo que trasciende las preocupaciones mundanas. Tal vez ya hayas notado esto. Esa voz interna que antes susurraba empieza a hablar más fuerte, exigiendo tu atención. Ya no es posible ignorarla. Tu espíritu está despertando y, con este despertar, llega una comprensión más profunda de quién eres realmente. Las situaciones que antes te frustraban, que no llevaban a ningún lugar, ahora comienzan a tener sentido. Te das cuenta de que cada obstáculo, cada desafío superado, fue una preparación para lo que está por venir. El despertar espiritual en la vida adulta está marcado por una sensación de claridad. Las dudas que atormentaron tu mente en la juventud comienzan a disiparse. En su lugar, surge una certeza. Fuiste elegido para una misión única. Sin embargo, este despertar no siempre es tranquilo. Para muchos elegidos, la llegada a la vida adulta trae consigo una presión aún mayor. Las responsabilidades del día a día, las expectativas de la sociedad e incluso los lazos familiares pueden convertirse en fuentes de tensión. Sientes que te están empujando en varias direcciones al mismo tiempo, como si el mundo quisiera atraparte en una rutina común. Pero algo dentro de ti resiste. Sabes que no fuiste hecho para una vida de conformidad, y esto crea un conflicto constante entre lo que se espera de ti y lo que tu espíritu desea. Para los elegidos, la vida adulta es el momento en que la misión espiritual comienza a revelarse de manera más evidente. Tal vez hayas sentido una necesidad irresistible de buscar más respuestas, más significado, más propósito. Esa sed de comprensión es parte de tu llamado. No estás aquí solo para vivir una vida común. Tu destino es mucho más grande que seguir las reglas del mundo. Y es en este despertar que comienzas a conectarte con esta verdad. Muchos elegidos, en la vida adulta, comienzan a tener experiencias espirituales más intensas. Tal vez hayas tenido sueños vívidos, señales repetidas o incluso encuentros con personas que parecen haber aparecido en tu vida en el momento exacto. Estas experiencias no son coincidencias. Son recordatorios del universo que te llama a aceptar tu verdadera identidad y abrazar el camino que fue trazado para ti desde el principio. Pero con el despertar también viene una responsabilidad. Ahora no puedes negar más quién eres. La vida puede seguir presentándote distracciones, dificultades e incluso tentaciones para desviarte del camino, pero tu espíritu ya ha reconocido la verdad. Cuanto más intentas huir de este llamado, más pesado se vuelve. El despertar es un punto sin retorno. A partir de aquí, no puedes seguir viviendo con los ojos cerrados. Cada paso que das es observado, guiado y protegido por una fuerza mayor, y es esa misma fuerza la que te sostendrá mientras comienzas a asumir tu papel como elegido. La vida adulta también trae consigo la necesidad de tomar decisiones conscientes. Mientras el mundo que te rodea sigue distraído por las ilusiones de la vida moderna, tú eres llamado a mirar más allá, a ver la verdad que pocos pueden ver. El despertar espiritual te coloca en una posición de claridad, pero también puede traer momentos de profunda soledad.
A medida que avanzas en tu camino, tal vez percibas que las personas a tu alrededor ya no comprenden tu rumbo, y esta desconexión puede ser dolorosa. Sin embargo, esto no significa que estés realmente solo. En realidad, estás siendo elevado a un nivel espiritual donde pocos pueden llegar. Este distanciamiento es natural, ya que tu misión no es común, sino algo mucho mayor. El despertar, por muy aterrador que parezca, trae una sensación de libertad. Al reconocer tu verdadera esencia, las cadenas que te mantenían anclado al pasado comienzan a deshacerse, y te das cuenta de que tu objetivo no es agradar a todos, sino cumplir el propósito que te fue designado desde el principio. Esta conciencia trae una paz que las circunstancias externas no pueden perturbar. Desde el momento en que naciste, tu vida ya tenía un destino trazado, y ahora, más que nunca, está claro que te diriges hacia tu misión divina. Este es el momento crucial en la vida de los elegidos, el momento en que el propósito divino se vuelve innegable. Después de años de preparación silenciosa, luchas internas y un despertar gradual, comienzas a entender que tu vida es parte de un plan grandioso que va más allá de la comprensión común. El peso de esta responsabilidad es grande, pero también liberador. Ser elegido significa que ha llegado el momento de actuar. Hasta aquí, es posible que hayas sentido que tu vida ha sido una serie de pruebas, de tribulaciones que parecían interminables, pero ahora todo comienza a tener sentido. Cada decepción, pérdida o lágrima derramada fue, en realidad, una herramienta divina que te moldeó para este momento exacto. Y aquí está la verdad más importante: nunca has estado solo en tu camino. Desde el principio, Dios ha estado a tu lado, guiando cada paso. Tu llamado no es una coincidencia, sino un propósito divino que siempre ha estado presente en tu interior, esperando el momento adecuado para manifestarse. Ahora que has despertado a esta realidad, es hora de aceptar y vivir plenamente el papel que te fue destinado. Ser elegido no es solo un título, sino una responsabilidad que exige acción. El mundo necesita de tu luz, de tu sabiduría y de los dones únicos que traes contigo. El secreto que muchos elegidos tardan en comprender es que su propósito no solo está en el futuro, ya está ocurriendo en el presente. Cada decisión que tomas, por más pequeña que sea, está contribuyendo al plan mayor. Por eso, más que nunca, debes alinear tus elecciones con tu propósito divino. Esto puede significar dejar atrás ciertos hábitos, relaciones o pensamientos que ya no sirven a tu crecimiento espiritual. El camino puede ser claro, pero exige valentía. Valentía para ser diferente, para enfrentar las críticas y para seguir firme, incluso cuando el mundo parece ir en dirección contraria. Ser un elegido conlleva la carga de ser un ejemplo para los demás, y esta responsabilidad puede parecer abrumadora en algunos momentos. Pero recuerda, Dios te colocó en esta posición con un propósito, y te otorgó la fuerza necesaria para cumplir tu misión. A veces puedes dudar de ti mismo, cuestionándote si realmente estás a la altura de este llamado. Pero recuerda que esta es solo una parte de tu viaje. Cada elegido enfrenta momentos de inseguridad, pero es en esos instantes cuando tu fe debe ser más fuerte. Cuando sientas que no tienes más fuerzas, recuerda que la fuerza divina siempre ha estado dentro de ti, esperando ser activada. Este es el momento en que tu propósito comienza a influir no solo en tu vida, sino también en la de quienes te rodean. Tu presencia, tus palabras e incluso tus acciones tienen un impacto mayor del que imaginas. Las personas pueden sentirse atraídas hacia ti, buscando consejos o consuelo, incluso sin entender por qué. Y esto es una señal de que tu luz está brillando con más fuerza. Tu propósito es ser un faro para aquellos que están perdidos, guiándolos hacia la verdad espiritual. Al hacerlo,
estarás cumpliendo el plan que Dios ha trazado para ti desde tu primer suspiro. Sin embargo, ser elegido no significa que el camino será fácil. Cuanto más cerca estés de cumplir tu propósito, más desafíos surgirán. Esto sucede porque el mundo que te rodea puede resistir a la transformación. Pero aquí hay algo que debes recordar. Los desafíos son una confirmación de que estás en el camino correcto. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad de crecimiento, una ocasión para demostrarte a ti mismo y al universo que estás listo para cumplir con tu destino. Y con cada victoria, por pequeña que sea, te acercas aún más a la plena realización de tu propósito divino. Este es el momento de tomar decisiones conscientes, de elegir vivir de acuerdo con lo que has sido llamado a hacer. El tiempo de la indecisión ha pasado. Ahora necesitas actuar con confianza, sabiendo que el universo está conspirando a tu favor. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Los dones que recibiste, las experiencias que viviste y la sabiduría que adquiriste a lo largo de los años son las herramientas que usarás para cumplir tu misión. Cada paso que des a partir de ahora es un paso hacia la realización de ese plan divino. Ahora que sabes cuán grandiosa es tu jornada, no dejes que esta verdad pase desapercibida. Eres un elegido y el mundo necesita de tu luz. Es el momento de actuar. Aprovecha este instante para reflexionar sobre todo lo que has vivido y cómo eso te ha moldeado para cumplir tu propósito. Comparte en los comentarios cómo ha sido tu despertar y desde dónde nos estás viendo. Me encanta conocer más sobre ustedes. Y si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y activar la campanita para recibir más vídeos como este. Tu viaje apenas comienza y estoy aquí contigo en cada paso del camino. Vamos a crecer juntos. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos en el próximo vídeo.